Sí, voy a apagar el... Perfecto. Bueno, buenos días. Quien me ha hecho la invitación pone lección final. No sé si es porque es un acto póstumo o porque están deseando que la palme. Pero entiendo que es la última lección del curso. Y bueno, estoy aquí porque me gusta mucho que se vean las imágenes bien, y para condensar un poco algunos aspectos, no sobre la asignatura, sino mi preocupación de afiliaros a la semiótica sin más. Entonces, sabéis que en clase una de las cosas que he insistido mucho es que la semiótica es una disciplina empírica, más en una facultad que siempre se decía que había demasiada teoría y poca práctica, y yo soy de los que creo que si falla algo en esta facultad es la falta de teoría. Más en la comunicación de masas, donde la teoría precede a la práctica. Yo siempre pongo el ejemplo de que sabíamos todo en Bolonia sobre las radios libres porque lo habíamos ejercido, pero sabíamos que cuando se hace un programa de radio revolucionario, por ejemplo, y se pretende todo, la teoría nos enseña a que es muy difícil o imposible alterar los géneros, por ejemplo, y entonces al final se hicieron programas que quedan en la historia de las radios libres como muy revolucionarios, pero al final eran infantiles o no infantiles, de fiction o no fiction, y al final gracias a la teoría podíamos hacer prácticas en este caso concreto en Radio Aliche. Os dije que era una disciplina empírica, y os he dicho todo el curso que es un método, y esto lo digo casi con pretenciosidad, es un método para las ciencias humanas, que están necesitadas de nosotros. Y lo voy a demostrar. Si es un método para ciencias sociales, es concebido desde, en y por la lengua, que no es, como decía Saussure, un conjunto de cosas, sino un sistema de puras diferencias. En el curso que ahora termina, o que aquí dice finaliza, cuando surgía el inevitable tema de la ideología o de la axiología o de los valores o de las pasiones, os decía siempre pensar en los pronombres. Y cada vez más, y pensar, siempre sabéis que os traigo un ejemplo del día anterior, anoche viendo el telediario, me fascinaba cómo la política española se reduce a un grupo, nosotros, de 220 así llamados constitucionalistas, y los otros que son señores que van a destrozar el Estado en cuanto nos demos cuenta. Y cualquier descripción que se haga política, sociológica, cultural, pensar en los chinos que nos acompañan, es que nosotros somos así, ellos son así, el establecimiento de diferencias. Y no hay posibilidad de escapar al pronombre en cualquier descripción social, política, ideológica, axiológica, y siempre emergerá en nosotros ellos. Lo hemos visto varias veces. Cuando se hablaba del sujeto, quién está en el sujeto, el autor, etcétera, etcétera, yo repetía incesantemente una ocurrencia ante un periodista que dio una vez Humberto Eco, cuando decía, ¿y el sujeto, profesor? Y él contestó malhumorado, el sujeto está en los adverbios. Es decir, si vamos a buscar los adverbios y los adverbios de modo, encontraremos actitudes proposicionales, etcétera, etcétera. Yo distingo a la gente el interés que puede tener en mi proyecto científico por los adverbios, no por sus intereses personales. Y los adverbios siempre lo denotan, digamos, la más o mayor interés que tienen en un proyecto, etc.
ellos siempre son los malos, los otros, los refugiados, los inmigrantes, los bárbaros, etc. Y nosotros, bueno, esta oposición funcionará siempre. Con el adverbio siempre emerge el sujeto solo lo podemos detectar allí, y hoy, con dos narices, me voy a ocupar de las preposiciones. Sostengo que las preposiciones que están antes de las posiciones y antes de las posposiciones tienen una importancia y una relevancia que reconozco que en mis investigaciones lo había intuido, pero me dedico ahora para pasarlas, para no tener que tocar la zambomba estas Navidades y poder divertirme un poco. Os voy a empezar con un texto. Dentro de las preposiciones he elegido entre, y sostengo ya a lo largo de la charla que entre sea quizás la preposición predominante para cualquier estudio del espacio, obvio, y cualquier tipo de espacio, simbólico, mítico, icónico, cotidiano, científico, lo que queráis. Y al mismo tiempo es el espacio, digamos, la categoría predominante en la semiología de la cultura. Yo creo que las culturas difícilmente se definen, salvo en análisis concretos por el tiempo, se definen por el espacio, predominantemente. Por eso he elegido el entre. Empiezo con un texto magnífico de Simmel, que siempre fue un compañero de viaje de la semiótica, y en un texto que yo considero que es de una inteligencia supina en sociología, que es el espacio y la sociedad, dice: cuando un número, cito, abro comillas, cuando un número de personas viven aisladas dentro de un determinados límites espaciales, cada una de ellas llena con su sustancia y actividad tan solo el lugar que ocupa inmediatamente, y lo que queda entre este lugar y el ocupado por el próximo es espacio vacío, prácticamente nada. Pero en el momento en que estas dos personas entran en acción recíproca, el espacio que existe entre ellas aparece lleno y animado. Naturalmente, esto solo se debe al doble sentido que posee la palabra entre, la relación entre dos elementos que en sustancia no es más que un solo movimiento que se verifica en uno y otro de un modo inmanente. Tiene lugar entre ellos, en el sentido espacial. El entre, considerado como mera reciprocidad funcional, se realiza aquí como pretensión de espacio que existe entre ellos. Simmel, que era un gran admirador y conocedor de Kant, recordaba que en una ocasión Kant definía el espacio como la posibilidad de la coexistencia. Tamaña posibilidad de coexistencia no solo debido a la relación entre, que hemos visto en clase, sujeto-sujeto, sino en la relación sujeto-objeto, que es lo que me interesa, fuente de toda alteridad o de ese espacio vacío. Hay un señor que a mí me gusta mucho, que viene de... Perdonad, ya me he olvidado de las imágenes. Bueno, agradezco a Óscar que me ayudó a hacer esto y a Miguel. Bueno, este es digamos, casi la figura icónica, que eso lo debemos, lo conocimos gracias a Víctor Stoikita en un congreso en Turín, y nos lo consiguió María Albérgamo, vaya un recuerdo. Y este es un cuadro para mí muy querido, que lo hemos usado mucho en el grupo GES como icono de la transparencia, es decir, de la opacidad, para ver un ejemplo de una Sagrada Familia, que la veis. Es todo un ejercicio de trampantojo, y es un ejercicio
donde la preposición entre es fundamental. Paso por alto que termina con una etiqueta, digamos, la firma, por así decirlo, del autor. Lo otro es en un lienzo que se va desenrollando paulatinamente para acceder al verdadero, que es transparente, idea fundamental, que accede a la Sagrada Familia. Esto es un cuadro de un señor que solo se le conoce este cuadro y es simplemente para manifestar visualmente la pertinencia y la relevancia del entre. Volveré a ellos todo el rato, pero quiero empezar por dado que hablamos de la posibilidad. Este es Marcel Marceau, como habéis visto, un mimo. Y hay un señor que, por cierto, es un príncipe de Asturias recientemente, un grande del teatro que se llama Peter Brook, que escribe un libro fundamental que se llama El espacio vacío, y dice, literalmente, puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo. Un hombre camina por este espacio vacío, mientras otro lo observa, y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral. Simplemente alguien atraviesa un espacio y la relación entre él y el espacio vacío, observado por un observador, crea el teatro teatral. No se necesita ni siquiera palabras. La lengua se manifiesta a través de relaciones y la relación, si queréis, entre este sujeto, Marcel Marceau, el objeto, el espacio, y en una relación que atravesándolo, y la relación entre el sujeto y el objeto, y observado por un espectador, puesto que estamos es lo que crea el acto teatral. Bien, ahora me vais a permitir que os diga de dónde vienen. Se me cayeron los papeles, no me ayudasteis, pues tendréis que esperar a que los encuentre. Os voy a leer dos textos para que veáis por qué mi obsesión por el entre. En la primera parte del Quijote, en el capítulo 26, no sé si lo recordáis, Don Quijote está creo que por ahí abajo, ¿cómo se llama eso? Andalucía. Y nota mucho las ausencias de Dulcinea y escribe un poema. Y dice, buscando las aventuras por entre las duras peñas, maldiciendo entrañas duras, que entre riscos y entre breñas haya el triste desventuras. Pum, 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 pum. Cuando leía este poema, me di cuenta la ambigüedad semántica de una preposición como entre, que es capaz de decir entre dientes murmurando, entre las duras peñas, estaba entre dos aguas, entre abrieron los postigos, entre cano, que es la descripción que da de Don Quijote Cervantes, tener algo entre manos. Tú que lo sabes todo, si dices que tienes algo entre manos, como intentar aprobar sin mérito alguno, entre manos, automáticamente ¿qué te viene lo defines como algo temporal, como algo performativo o algo aspectual? Entre manos quiere decir que estás realizando una acción. Entremés, intermedio. El entre es un uso performativo de las construcciones proposicionales de entre en contextos compartitivos, secuencias cuya lectura se extrae de las estructuras léxicas de verbos como repartir, dividir, distribuir. Es una especie de interposición de estado compartido. Pero fijaros, si yo digo entre tú y yo, Juan no es una buena persona, esto entre tú y yo, Juan no es una buena persona. Entre Juan y Pedro, elijo a Juan. Es la misma preposición, pero el sentido cambia absolutamente y deriva de una preposición realizativa prácticamente
compartitiva y posicional a una que es, por ejemplo, que recurre a todo el elemento del secreto, por ejemplo, de la conspiración. La conspiración se hace pero una elección banal en un menú entre sopa y gazpacho, eliges sin más. No hay, simplemente es un problema, si quieres, axiológico, compartitivo pero axiológico. En el otro es conspirativo. Son estas las cosas que me permitió afrontar entonces recurrir a un sinólogo, dado que estamos siempre con la cosa china, a un sinólogo que es sinólogo y semiólogo, François Julian, que trabajó bastante sobre lo íntimo, y dice literalmente, encontró, y esto se lo debo a Jean, que me facilitó la imagen, esto es entre en chino. Para mí es yang, para los chinos es yeng. Como confunden todo, pues al cambio una A por una E. Y esto, digamos, si tomáis el de la izquierda, estos son dos postigos de una misma puerta que se abre, y el ideograma que está dentro sería la luna. Es decir, es una representación eidética del entre como algo que está entre fuera y dentro, rayos de luna, la luna que entra una vez abiertos los postigos. Es de una belleza y gracias a Jean lo tenemos. Como Julian es francés, y sabéis que eso no se quita ni con la edad, hace jueguecitos como hacen los franceses, pensando que el francés es solo la única lengua que existe en el mundo, que el español no existe. Con lo cual no puedo hacer el juego de Julian. Julian dice que hay una relación anafórica entre entre en francés y être, ser. Se escribe prácticamente igual. Evidentemente es una derivada fonética que yo no puedo decir entre y ser, porque no sonreiría ni mi madre ante esta ocurrencia. Pero sí es interesante que la idea que tiene por la que toma esta preposición en chino, puesto que él es un sinólogo avezado, es la idea de, en una cultura, en una descripción, que es a lo que iré rápidamente, hay una posibilidad, que lo hemos discutido, vosotros asististeis, es mi discusión eterna con Landowski, de por qué Lodman, la semiología de la cultura, tiene una perspectiva mucho más inteligente, más dinámica para las culturas que la semiología estructural, y consiste precisamente en esto. Si os dais cuenta, en este ideograma entran los rayos de la luna, pero sabéis que en una cultura uno de los elementos fundamentales es lo que hay dentro y fuera siempre. Hemos hablado de la periferia. Entre dentro o fuera de la frontera. Hay una tradición normalmente de decir cosas que vienen de fuera, y fuera es lo malo, y entonces llegan los bárbaros y nos hunden la vida, o llegan los de Esquerra Republicana y acaban con el Estado, que son los nuevos bárbaros que vienen de Cataluña, etcétera, etcétera. Y mi idea siempre es la de que en la cultura hay cosas que vienen de fuera, no siempre negativos. Por ejemplo, la moda siempre viene de París y se acepta más la moda extranjera que la propia. Y hay cosas que se destruyen, se agotan y escapan. Y digamos, la dinámica de la cultura
se fija fundamentalmente en ese entre, lo que sale y lo que entra, que es la preposición que justificaría, por ejemplo, para los que dan literatura, que sabéis que suelen ser gente de mal vivir, los profesores de literatura, gente desconfiar de los que enseñan literatura, que consideran, por ejemplo, que hablan de intertextualidad, porque es un concepto que jamás me lo habéis oído hablar a mí, nunca, jamás. Pero los de que enseñan literatura, como no disponen de la semiótica, ¿qué van a decir? Si os fijáis en el concepto de intertextualidad, es decir, que todo texto reenvía a otros textos, que hay una relación con otros textos, que la cita, por ejemplo, no es sino un reenvío a textos anteriores. ¿Cuál es la preposición fundamental? Entre, la relación entre dos textos. Ahí es donde está la intertextualidad. Para un mal profesor, como uno que dijo que me fascinó mucho, un gran catedrático, no voy a dar el nombre, de literatura de este país, que analizando un texto donde aparecía la palabra de Berceo, en un texto que aparecía la palabra gallina, puso una nota a pie de página y dijo, palabra que ya estaba en Berceo. Bueno, estaba en Berceo y estaba en Adán y Eva, porque cuando les echaron comieron gallinas como locos. Quiero decir que tampoco me parece una... No, por ejemplo, en la intertextualidad no se trata de ver que hay elementos de otro texto en este texto, sino la relación entre los dos textos. Por eso cuando se cita, no es solo una operación de trasladar un texto de otro texto, una especie de traslatio incluso metafórico, es simplemente la idea de la relación con otro texto, y que a veces lo pones incluso para desaparecer y hacer emerger a otro. Pero bueno, esto yo sé que como habéis seguido el curso, lo tenéis muy claro. Sigo con esta idea que tiene que ver un poco con mi juego bartesiano con la etimología. Barthes nos enseñó, Roland Barthes, que la etimología siempre había que mirarla al futuro. La etimología es siempre una retórica, no se trata de ver de dónde viene una palabrita, sino de construir etimologías al futuro. Y yo me he permitido traer siempre en esto es lo que hace, por ejemplo, el amigo Agamben. Agamben lleva 20 años siendo muy famoso porque copia sin parar un libro de Van Benist. Y entonces, por ejemplo, en mi libro de cabecera, os lo he dicho varias veces, es el vocabulario de instituciones indoeuropeas. He visto dónde está, por ejemplo, figuras como el árbitro, el que zanja entre dos partes en virtud de un poder legal. Si os dais cuenta, sea jurídicamente, sea espacialmente, sea a la idea de relacionar con los textos, ese valor del entre funciona de una maravilla especial. Creo que me voy a soltar muchísimas cosas. Que es lo que a mí me gusta, decir por qué he elegido estas imágenes. Este es un cuadro de Patinir que quizás sea el cuadro que mejor pueda señalar, es la laguna Estigia. Este señor es el Caronte que se dedicaba a llevar a las almas. Fijaros qué simpática es esta pequeña alma, bajito, que está mirando hacia dónde. A la derecha, o sea, a la derecha visto desde a la izquierda, ¿no? ¿Cómo es? ¿A dónde mira? ¿A dónde mira el alma? Joder, ni eso sois capaz, con tal de no hablar, puñetas, está mirando hacia allí. ¿No lo ves? Carita. Tampoco es tan difícil.
¿Qué es esta parte de aquí? El infierno. ¿Qué es esta parte de aquí? El paraíso. ¿Por qué lo hace así, Patini? Porque es facilísimo ir al infierno, mientras que el paraíso cuesta un montón. Cuesta un montón. Pero fijaros, si entráis en el aspecto fascinante de la teología, fijaros que hay una proposición prácticamente en todas las religiones, desde luego la nuestra, que es el concepto, tengo ahí, que es se va al paraíso, pero con unos esfuerzos brutales, hay que hacer un trabajo enorme. Aquí en cambio, mira, vas y entras. En el infierno se entra, en el otro te piden allí, hay un gatekeeper que se llama San Pedro, usted qué ha hecho, se examinó mal, copió, etcétera, etcétera. Fijaros, el cielo siempre es un espacio, que es el paraíso. Y uno de los elementos más controvertidos, el paraíso es el jardín de Edén, el jardín, es un espacio físico, pero que a la hora de situarlo, siempre aparece la preposición entre el cielo y la tierra. Hay una representación ya en la tierra que insiste para ir, etcétera, etcétera. Y yo creo que efectivamente es una representación, fijaros, entre el paraíso y el infierno, entre la derecha y la izquierda, entre una zona complicada y una zona fácil, en una zona buenísima y en la otra ahí quemándose, etcétera, etcétera. ¿Veis? Este que es el que ha elegido Óscar para esta reunión es porque me parecía, reconozco una cierta influencia de Todorov, es toda la pintura holandesa, Vermeer, Hock, como es etcétera, que son tan buenos. Hay siempre una idea fantástica que es uno de los problemas del entre, que es entre el domus y el fori, entre lo que está dentro y está fuera. Y siempre, si veréis, hay siempre una descripción, casi una éfrasis, de una descripción minuciosa de todos los objetos cotidianos, pero siempre tiene que haber una puerta que señala la salida, por así decirlo, o que la salida aquí con luz, etcétera, etcétera, hay un elemento que es ese entre. Bueno, me parece fantástico, lo conocéis, está aquí al lado, o sea, podéis ir al Prado, no pasa nada, porque vayáis un día. Y lo he elegido por una discusión en el grupo GESC, donde se discutía de este concepto clásico en la Communication Research, que es el gatekeeper. Y en la discusión en el grupo GES dije, pues mira, si queréis una imagen del gatekeeper, el aposentador de las meninas, que además reúne las características fantásticas, que es el que decide en su posición lo que está sucediendo dentro, el que controla, el que deja pasar, y es el que controla la puerta. Fijaros que está puesto perfectamente en la topología y topografía de Velázquez, en la puerta de salida. Aquí están los reyes, aquí está el observador. La única puerta es esa, que la controla el aposentador en posición claramente de control y de vigilante, exactamente de gatekeeper. O sea que si alguna vez escribís un libro sobre el gatekeeper y ponéis en la portada este trocito de las meninas, pues os lo agradeceré que hayáis una mención a que no se os ha ocurrido solos. Ese es lo que me parece el punto clave. Este es uno de los grandes pintores, como veréis, que es Rembrandt. Fijaros lo que hace Rembrandt. Fijaros en la estructura, digamos, como si fuese un box, ¿no? una caja. Fijaros para llegar a la Sagrada Familia.
que es una evocación de la Sagrada Familia, que están por ahí, y la mamá y los niños y el gatito y todo como muy... Fijaros que lo ponen imaginaos la de espacios hasta que se llega y se atraviesa para llegar a esto. Primero, un punto de vista de un escenario, luego unas cortinas por si hubiera falta. Tras las cortinas no están en el espacio, sino antes del escenario, luego un escenario. Hombre, si me decís que no está pensando en la preposición entre el amigo Rembrandt, y si queréis un ejemplo, que no lo he puesto porque ya lo expliqué mucho en clase, acordaros de el análisis que yo proponía de las hilanderas, que lo primero que hay es una muchacha que invita a la representación teatral moviendo la cortina, luego hay la representación del mito, luego hay unas escaleritas con una representación, digamos, cotidiana, luego hay un espacio donde hay la famosa copia del tapiz con Europa, copia de Rubens, que a su vez es de Tiziano. Es decir, Velázquez y Rembrandt son los grandes pintores del entre. Esto que se ve, no sé si lo veis bien, es para mí el gran Malevich. Malevich en el cuadrado negro logró trabajar justo en esto, en el suprematismo. Es decir, cuando un señor pinta un cuadro negro y no hay nada, o aquí pinta un blanco sobre blanco, os dais cuenta que está jugando con dos espacios, es decir, la plasmación suprematista en otro, por así decirlo, en otro escenario, en otro lienzo. Y sería incomprensible sin, digamos, la diferencia que se establece entre un blanco y otro blanco, que nos permite establecer una diferencia que alude incluso a la diferencia espacial entre dos espacios diferentes. Bueno, esto yo creo que me lo voy a saltar porque esto es un juego que a mí me gusta muchísimo, que es un juego retórico que se lo debo a la señora Mary Carruthers, que es la catedrática de retórica en Harvard y que sostiene mucho con Isidoro de Sevilla que la etimología es una retórica, ¿no? Y entonces la palabra margen, sabéis que en clase hemos hablado de la necesidad de conceptos como margen, limes, límite, frontera, confín, etc. en la semioterapia de la cultura. La palabra margen viene de Marguerite, que eran por una parte perlas, y eran estos márgenes que están situados, en este caso, a la derecha, donde el lector podía escribir. Este es un libro de 1300, y donde la intervención del lector en la operación de lectura era escribiendo notas cómo funcionaba. Entonces de eso se llama Marguerite, y por eso Marguerite, que tiene que ver con ciertos moluscos, aparecen en los calembours de las... No he hecho nada. Que haga... Soy inocente. No, pero ya os conozco y siempre es culpa mía. Bueno, y sigo porque lo habéis visto, y esta es una imagen simpática. No, oye, si es al revés.
Bueno, esta es simplemente para señalar que entre la página y la intervención del lector existen estos márgenes llamados Marguerite, donde se invita a la colaboración, por así decirlo, del lector en una actividad y en un acto completamente performativo, ¿no?, de la propia lectura. Bueno, aquí vamos a entrar en una de las hipótesis que yo he lanzado, y es para recordar cosas que se han explicado en clase y para el examen, que es cuando alguien en un ejercicio enunciativo, esto es de Joseph Kosuth, que es un artista danés, a mí me gusta muchísimo, y se le hizo doctor honoris causa en la universidad donde estoy, en Venecia, en la que estaba, en el Loyola, y hace estas cosas un poco a la Gross Naumann, etc. Aparte de que el texto es una maravilla, es ¿qué significa poner algo entre paréntesis? Entre paréntesis. En campos enunciativos es fundamental. Cuando te dices, estás contando, bueno, entre paréntesis, déjame que haga un paréntesis, es una discontinuidad, una ruptura, digamos, del proceso enunciativo. Es la posibilidad de incluir polifonía, entre paréntesis. Esto me recuerda cuando Cortázar hablaba de los cronopios, etcétera, etcétera. Cierro paréntesis. Y me parece que el paréntesis, yendo a ver quién había trabajado entre paréntesis, cómo no, el gran Goffman. Y tengo ahí, pero no quiero que tenéis mucho que estudiar, no quiero avanzaros. Esto es que me gustaba más, que es el otro, es el ejemplo de, que yo ya he dicho, cuando alguien dice esa expresión, que la he visto varias veces, hijo de puta. Dice, ¿cómo has dicho? ¿Cómo has dicho? Repítelo, ¿qué has dicho? Entre comillas. Entre comillas es el elemento, hemos dicho, estratégico de producir un acto de mitigación, de reducción, y al mismo tiempo, normalmente suele ser un cobarde, y al mismo tiempo retirarse de la lid y desresponsabilizarlo. O sea, decir entre comillas es todo eso. Es todo eso. ¿Veis por qué la semiótica es un método para las ciencias? Y aquí viene, bueno, ahí sobre eso ha trabajado Oscar. Esto es el icono, y este es un icono que me refiero exclusivamente a que una de las hipótesis que a mí me interesan más del icono ruso es de un Flanensky, que es un semiólogo también. Fue mandado fusilar por Stalin, Alguaría, un genio, y que escribe uno de los mejores libros, que es Iconostasis, y tiene una teoría que yo os he dicho, es, por ejemplo, ante el siglo entero de luchas en Bizancio entre iconoclastas e iconófilos, se discutía muchísimo en teología si se podía adorar a Dios a través de las imágenes. Entonces estaban los iconoclastas que decían, no, o sea, a Dios se le adora directamente, y los iconófilos que decían, no, es una representación de Dios, Dios ha creado al hombre a imagen y semejanza, nos quedan las imágenes porque la semejanza no la conseguimos ni loco, etcétera. Y estuvieron, como se aburrían mucho como vosotros, solamente 100 años peleando por esta gran discusión. Aprovecho a decir, eran épocas de pasiones, un siglo peleando por la imagen, vosotros no podéis ni imaginaroslo, ¿no? Lo cansado que debe ser eso.
el estrés que debe producir 100 años de iconofilia e iconoclastia. Bien, es una incitación a, en fin, que hay pasiones, o sea, hay pasiones buenas, y las pasiones siempre son buenas, incluso las peores. Entonces, este señor dijo, bueno, es verdad que no se debe adorar a través de las imágenes a Dios, pero por otra parte, también es verdad que las imágenes tampoco hay que destruirlas. Y entonces, haciendo una especie de compromiso histórico, dijo, hagamos así, las imágenes no son Dios, pero son las puertas reales a través de las cuales accedemos a Dios. Un político nato, no me extraña que Stalin lo fusilara. Aquí el icono, lo que me interesa es que es la representación iconográfica de un estado que se sitúa entre lo visible y lo invisible, que es el gran problema, en la teología, que es el problema de la distancia, tan tratado en esto, pero obviamente. Y esto sí quiero representar porque si quieres poner una preposición, así, dígame en una palabra solo un icono, te sale entre lo visible y lo invisible, entre lo inaccesible, lo entre Dios y tal y cual. Y esto veremos que funciona. Esta es la maravillosa Kim Novak en la película Vértigo, que luego descubrí, porque yo siempre había visto Vértigo, que el traductor español, por una vez no se equivoque, lo llama Entre los muertos, situado entre los muertos. Esto es, disculpar la autorreferencia, en un congreso donde estamos tres ponentes, que era María Albérgamo, que hablaba de ¿cómo se llama la película? La de Visconti, El gato pardo, y curiosamente Omar y yo habíamos elegido Vértigo. Yo estuve mucho mejor que Omar, es una broma, porque Omar habló de un arbolito, que era un árbol se pasó en exceso. Y yo me limité a trasladar categorías de imagen, que en el mundo en el que hablábamos se refería al el icono, el ídolo, ágalma, y yo añadí el fantasma, basándome en algunos textos de Diorio Sículo, de Platón, etcétera, etcétera, y la fantasmagoría. Y esta es una imagen que además es muy célebre porque es en un famoso hotel que tiene un neón verde, etcétera, etcétera. Y entonces en esta película, que ya os dije que vierais y que obviamente no habéis visto para no hacerme caso, insistiendo en no hacerme caso nunca, dije que era obligatorio verla. Ahora a ver cómo lo explico. Este es un doble y de alguien que ha muerto, bum, 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 y el señor que se enamora de ella, que es el detective, empieza a tratar de, clave para la moda, el trajecito gris, se lo digo a los que trabajáis en la moda, y de repente, bueno, decide, por así decirlo, hacer un remake de una idea que se perdió, de un personaje que murió, pero que es y que es ella misma, el doble, etcétera, etcétera. Y esta es una imagen precisamente del fantasma, que es algo que está entre la vida y la muerte, entre algo real y algo idético, y aquí además el grandísimo Hitchcock consigue hacerlo de tal modo que sale de fuera, donde ya se ha vestido, se ha puesto las joyas por las que lo reconoce, etcétera, etcétera, y sale efectivamente como un fantasma. Ella, que había salido en otras escenas como un auténtico ídolo, lo demostré, o como un auténtico icono, e incluso como ágalma. Y me parece que, digamos, la preposición entre es inequívocamente.
Y este, que me lo puso Óscar, se lo agradezco por varias cosas, porque esta es de las cosas más geniales para el entre, reflexionándolo luego. Como vosotros sabéis, Nosferatu, la película de 22 de Murnau, es de un vampiro, o sea, Nosferatu es un vampiro. ¿Cuáles son las características de un vampiro? Bueno, es genial porque lo he copiado, Lo he copiado, tengo una cita del... Pero bueno, como no importa esto, porque luego os vais... Bueno, los vampiros no tienen sombra. ¿Cómo es posible que aquí se vea la sombra de Nosferatu? Juego de enunciación enorme. Quiere decir, si no hay sombra de un vampiro y esto es una sombra, es que ese es Nosferatu. Y cuando vais a ver al verdadero, la definición de Nosferatu que dan, es que parece como una especie de ectoplasma, de sombra, no tiene ninguna es decir, lo que nosotros estamos viendo como una sombra, en realidad es el verdadero vampiro, que establece una relación entre sombra inexistente y el mismo que sombra. ¿Estás de acuerdo? Bueno, esto es, bueno, a Óscar solo le gusta Lynch, porque creo que lo ha visto 1000 veces. Esto en realidad es un homenaje mío al muro de Berlín. Y entonces es un anuncio que me gustó mucho, que es del 90 y tantos, que lo vi el otro día buscando una noticia en, supongo que interesado por las aventuras de Rufián, con ese nombre no puedo no verlo, y apareció, esa cosa del digital, apareció este revival de una cosa de Adidas, y que es curiosamente lo más claro, es decir, la definición que, digamos, que materializa y concreta más el entre, es un muro, como muy bien sabemos. Esto lo dejo pasar. Bueno, esto en Twin Peaks, entre es fantástico. Este es un señor de Murcia que está ahí en Twin Peaks y tal y cual, pum, pum, pum. Y ahora vamos a lo mío. Dos cosas. He estado viendo posibles... esta es una discusión que proviene de un seminario en Siena con Tarcisio Lancioni, que escribió un texto muy bonito. Yo no conocía a Guerri, a mí me lo descubrió, como tantas cosas, Paolo Fabri. Vi a Guerri en una bienal en Venecia y hubo una exposición de Guerri en el Reina Sofía. Entonces, esto es también un homenaje a Omar Calabrese para esto, con el que me hubiera gustado que estuviera para poder tener a alguien con quien discutir sobre entre. Unos semiólogos del arte nos enseñaron un concepto que se llama objeto teórico, o sea, ver, por ejemplo, la niebla o el velo, del que hablaré ahora, como objeto teórico. Objeto teórico quiere decir que es un objeto, cualquiera, que puede ser, por ejemplo, la niebla, o puede ser el velo, que culturalmente va adquiriendo morfologías diferentes. Este sería, digamos, el que más nos puede interesar aquí. Entonces, aquí estuvimos hablando, y de hecho esto está en un artículo en Revista Occidente, porque me empeñé en que saliera esta foto, que le tengo un especial cariño, y al mismo tiempo, cuando se hacía, yo sugerí siempre que había que, cuando se habla de niebla, hay que citar al poeta de Izara, que es Eliot. Empecemos. ¿Por qué me interesa tantísimo esta fotografía? Para el entre. Uno, evidentemente, las columnas de Hércules siempre es un confín, ¿no?
cuando hay la representación iconográfica siempre de las dos columnas, no es una, siempre son dos, digamos, es la puerta, como el entre chino, por el que introduce, se hiela los rayos de la luna. Aquí es la niebla. ¿Pero qué es la niebla? Y bueno, me di cuenta que lo fantástico de la niebla es que cumple con todas las características de ese objeto teórico, porque a veces es un actor. Fijaros, la literatura basada en el smog de Londres, ¿no? Es gracias a la niebla que puede proceder por partes Jack the Ripper, troceando enfermeras, etc. La niebla es un actante, la niebla es un objeto, la niebla tiene un programa narrativo, la niebla es un espacio otro, la niebla es donde está King Kong en la isla y tal cual. Y aquí es, curiosamente, la imagen que a mí me parece más, que es la relación entre algo visible e invisible como un icono, en algo que te permite ir fuera a un espacio otro, que no sabes lo que es, que curiosamente, esto venía porque el otro día hubo mucha niebla, no creáis que hubo mucha niebla y me dejaron tener mucho cuidado al salir del hospital porque no vas a ver absolutamente nada y con lo torpe que eres puedes tropezar, o sea, es una especie de autoayuda que os gusta tanto. Y esto es, por ejemplo, yo creo que es uno de los ejemplos más fantásticos que puedes encontrar. Y aquí es para los que trabajan en la moda. Sea la niebla, sea el velo, etcétera, pero yo estoy poniendo solo esto, son dispositivos, llamémoslo así para ponernos un poco modernazos, entre lo que se ve y lo que no se ve, entre lo visible y lo invisible. El velo, por ejemplo, oculta, pero también muestra. El velo puede ser el verdadero rostro, el velo como rostro. El velo puede ser una máscara. El velo puede ser la frontera entre lo que no se debe ver, lo que se debe ocultar o no. He traído, pero bueno, eso es más para Miguel, unos versos del Corán sobre el velo, de las jibad, el chador, el burka, en toda esa tipología, y donde realmente, si nos ponemos islamófilos, no te animes, digamos, el velo para un occidental evidentemente es la degradación máxima no hay nada que irrite más a un occidental, me confieso riguroso occidental, ¿no? En cristianismo luterano, no como vosotros que sois unos ganallos, o sea, estamos por el sacrificio, pero desde luego para nada con el Islam. A mí la imagen de ver a un hombre delante sin velo y la mujer detrás sin velo, la primera reacción que tengo es de atentado contra la dignidad de la mujer, supeditación, arrogancia del macho cretino, etcétera, etcétera. Y sin embargo hay textos en el Corán que es precisamente algo que perturba tanto a una mujer por su belleza, por su dignidad, por su esto, que mejor velarla. Es difícil, pero ese es el problema que os trato de decir, de evitar las interpretaciones monosémicas e intentar ver esto. Esta en cambio, es de la Maison Margiela de 2008, y que hubo una época que antes preguntaba Espinosa, y este es un
una época en que realmente se tapaba muchísimo la cara. Quien me facilitó yo estaba enseñando semiótica de la moda lo llevaba en Venecia, y una amiga que había sido profesora mía, por cierto, le dije que diera una clase en mi curso sobre el maquillaje. Fue espléndido, y de ahí ha salido un libro de lo mejor que se ha escrito. Entonces ella mostraba cómo el maquillaje oscilaba entre la seducción y la iconoclastia. Eran dos elementos compartidos y relacionados. Y efectivamente, y del mismo modo que oculta, también muestra, también seduce, digamos, porque sugiere el misterio, como el gran secreto del secreto, que te lanzas a atraparlo y a conseguirlo como fuera, el gran papel del misterio en nuestra cultura. Es la posibilidad, aquí en Margiela tiene esta habilidad de de pintar los labios, o sea que no es solo ese velo, que curiosamente velum en latín siempre hace referencia a una tela sutil, pero que lo que permite es tanto velar como desvelar. Os he contado en clase varias veces que si vais al Museo del Prado no veréis un solo desnudo que no tenga un velo. O sea, las tres gracias de Rubens, por ejemplo, que hemos visto siempre como unas señoritas proclive a la obesidad, desnuda, os acercáis, yo recuerdo verlo de pequeño y decir, ¿pero eso qué es? Y era un velo transparente. Quiero recordar que Aletheia para Heidegger y para la verdad es algo que debes desvelar. La gran metáfora de nuestra cultura es la verdad desnuda para nuestra cultura occidental. Para los japoneses enloquecerían, porque sería al contrario, la sombra. Entonces, esta idea de la verdad desnuda es algo que tú tienes que desvelar, porque la verdad está, en principio, tras, y que el velo está entre el ojo del observador y la cosa oculta. Y ese entre es, digamos, la característica fundamental del pero antes de esto quería volver dado que está aquí Sara, le traigo, fijaros, si vosotros hacéis un análisis textual sobre la niebla y oís esto, lo voy a recitar para Izara. La niebla amarilla que se restriega el lomo en los cristales de las ventanas. El humo amarillo que se restriega el hocico en los cristales de las ventanas. Metió la lengua lamiendo los rincones del atardecer. Se demoró en los charcos quietos sobre los sumideros. Dejó que le cayeran en el lomo el hollín que de las chimeneas. Resbaló por la azotea, dio un brinco repentino y viendo que era una suave noche de octubre, se enroscó una vez en torno a la casa y se quedó dormido. Obviamente es T.S. Eliot. Si vosotros analizáis la niebla en ese texto, la niebla es un actor. Y un actor que hace cosas y con un programa narrativo y que es más, hombre, mira si ese actor que se restriega en la pared porque le pica y luego se quedó dormido. Si hay alguien que tiene duda de que la niebla es un actor, que es el que lo discuta a T.S. La niebla puede ser un obstáculo, la niebla puede ser un velo. ¿Veis? Sigamos. El velo aquí puede ser efectivamente esa especie de, siendo un objeto teórico, esa capacidad de jugar con tantísimas posibilidades que yo diría estratégico. Y es más,
jugando, como sabéis que me gusta con las palabras, el velo vela, pero el velo desvela y tantas veces revela. Es buenísimo, ¿no? Ahora que me oigo, me parece que es de una brillantez, ¿no? Pero ¿qué es exactamente? Vela como oculta, desvela en el sentido que es la línea para acceder a lo oculto, al misterio, y al mismo tiempo revela toda esta situación, ¿no? Y luego, voilà, no he encontrado una copia mejor. Esto sí que me parece el ejemplo del entre maravilloso. Y os me vais a permitir que os lea un momento. ¿Y dónde lo encuentro? Dadme medio segundo, ¿eh? Es fantástico, hay que traerlos más aquí, Miguel, aquí no hablan. Hay una obra que se llama de Calderón de la Barca, que es algo así como dar tanto y no dar nada, pues esa cosa del tipo, donde aparece nada más y nada menos que es que aparece Alejandro, su novia, que tiene un novio imposible, y Apeles y Zeusis. Fantástico. Y la obra se llama Darlo todo y no dar nada, no sé qué. Más o menos la escena es: el pintor Apeles promete a su cliente Alejandro realizar un retrato de su amada Campaspe tan vivo que pueda dar la impresión de existir fuera de la tela y de inducir al observador a tocar el espacio entre el cuadro y la superficie colorada. Y este es el verso de una escena, la segunda me parece, de Calderón de la Barca. Digo, Señor, que pondré al retrato tal cuidado que a un lienzo pintado tan fuera del lienzo esté, que llegue tu amor feliz a persuadirse, no en vano, que echarle puede la mano entre el cuadro y el matiz. Repito, digo, Señor, le dice a Apeles, el gran pintor Apeles. Apeles y con Zeusis es toda la teoría que contaba Plinio, de que se llegó a tal nivel en la pintura que se pintaron unas uvas con tal realismo que los pájaros iban a picotear el cuadro. Y este Apeles, como es el mayor, el mejor va a hacer el cuadro y para legitimarse, digo, Señor, que pondré al retrato tal cuidado que a un lienzo pintado tan fuera del lienzo esté, aunque sea lienzo, que esté fuera del lienzo. Que llegue tu amor feliz a persuadirse, no en vano, que echarle puede la mano entre el cuadro y el matiz. El matiz es el conjunto de colores. Porque, entre otras cosas, Apeles y luego el amigo Murillo lograron coexistir en la pugna en estética que es entre el dibujo y el color. Y esto será el maestro de los dos. Pero fijémonos en este autorretrato. Pasemos por alto que es un cuadro oval, pasemos por alto que es un autorretrato, pasemos por alto que evidentemente está mirando al espectador, es fundamental, que luego la escrita abajo está en tiempos verbales fascinantes, donde él dice que Murillo pintó a él, y todos estos juegos enunciativos que sabéis que me interesan tanto. Pero lo interesante es
ese efecto, esa mano que tiene ese efecto trampantojo, que ya lo hemos explicado en clase varias veces con el que se sale del cuadro, ¿lo recordáis? Bueno, ¿por qué sale eso? ¿Por qué se sitúa curiosamente un elemento del propio autorretrato entre el cuadro y la realidad, si queréis? La imaginación, entre la imaginación y lo que está fuera, entre lo figurado y lo no figurado, que tiene una existencia de mundo natural. ¿Veis? Se trabaja precisamente con el entre. El entre permite, por ejemplo, al trampantojo crear toda una simulación a ojos y engañar al espectador, precisamente por situarse entre dos espacios semióticos diferentes. Y ahora ya el ejercicio, que esto es una clase, esto no es una charleta, al inicio, mirad, esto es el ejemplo que os he puesto 1000 veces, son dos culturas, dos lenguas, dos espacios semióticos. En el primero, que están separados y que la dificultad de códigos impediría, etcétera, 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 yo sostengo que soy de ciencias, no como vosotros, ignorantes, que gracias a Newton, no sé si os suena, estos cuerpos se atraen. A mí lo que me interesaba era precisamente esa fase entre, que se llama intersticio. Por ejemplo, esto es una sugerencia que se me ha hecho en el grupo GES, la explicación que se da de ciertas películas de Godard es que trabaja con fotograma, o sea, si A es un fotograma y B es otro fotograma, trabaja en el intersticio, o sea, permite perfectamente, y Deleuze llama al cine de Godard cine entre. Y efectivamente la elaboración del montaje, por ejemplo, tiene que ver, sí, en eso. Digo, para hablar también del cine. Hemos hablado de teatro, hemos hablado de publicidad, hemos hablado de moda, para que veáis que no se nos escapa nada. La propuesta de la semiótica de la cultura es que entre dos culturas no puede no haber que esa zona intermedia propende, es un nivel de tensión hacia el segundo fase, que es hacia la construcción de un punto, una especie de Big Bang, que va a poner en contacto dos espacios semióticos, dos fotogramas, dos modas, dos lenguas, a través exclusivamente, inicialmente, para buscar no solo ese intersticio, sino lo que hemos llamado, y los sociolingüistas llaman, el pidgin, de Tarzán to Jane, para entendernos, pero que permite la comprensión. Y el segundo es que, en términos estrictamente físicos, si los dos cuerpos de arriba se atraen, porque es imposible que no ocurra así, por la ley gravitacional universal de Newton, se llega a ese punto que consiente ya el pidgin, es decir, un grado cero de lengua, si queréis, de Pagol sobre todo, no, de lengua, un grado cero de gramática, reducido a una lexicalización acomodaticia, llamémoslo así. En el de abajo ya es el nacimiento, que la zona de intersección es una lengua nueva, que es la definición que yo daría de la cultura contemporánea. Es decir, no es posible, se pongan como se pongan los nacionalistas. Esto es contra el nacionalismo, no sé si os habéis dado cuenta. Esto es contra Rufián, este es un esquema contra todas esas cretinadas que hablan, contra el Castellet, contra la paella.
contra el San Fermín, es esto contra Murcia. Es decir, esto es todo para evitar, a ver si me salís cosmopolitas, ¿no? Que es que no hay cultura que no está contaminado por otras, por el amor de Dios. Porque entre dos culturas hay no comunicación, hay traducción. Y eso surge para llegar al chicano, que es la zona compartida, que son una parte de A y una parte de B, una parte de la lengua 1 y una parte de la lengua 2, no como parte de. Los chicanos saben que no es un inglés deficitario y un español deficitario, es chicano, que surge de la mezcla, del híbrido, de la contaminación, de la polución. Todo esto son cosas extraordinariamente positivas, no negativas. Un nacionalista diría, se está perdiendo lo de mi abuela y esas cosas. No, pues vamos ahí. Si os dais cuenta, la preposición que emerge de cualquier de estos ideogramas es entre. Entre dos lenguas se produce una. Para esto, yo sé que no está en español, pero el Bernatsky es el que escribió lo de biosfera. Tiene un libro maravilloso que se llama Pensamientos de un... Era un tipo que era geólogo, biólogo, matemático, científico. Todos estos salían de San Petersburgo, o sea, San Petersburgo daba esto, ¿no? Y a principios del siglo XX fue cuando fue el creador del concepto de biosfera, y de ahí ha sacado Lotman el concepto de frontera como línea de puntos que son simultáneamente externos e internos. Intentar ver un fractal, intentar ver una banda de Moebius y veréis esa perplejidad cuando no se sabe si está dentro o está fuera. Cuando un punto simultáneamente adopta dos posiciones, es lo que permitió que las fronteras o la propia biosfera, aquella zona fuera de la cual no hay vida, aquella zona donde realmente expulsa cosas de dentro y introduce, lo llamaba Bernatsky, filtros de traducción, o sea, un genio total y absoluto. Son estas zonas de traducción que se sitúan siempre entre dos culturas, entre dos lenguas, entre dos movimientos, entre dos gestos, entre dos modas, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que me dejo muchísimas cosas que luego podemos, si queréis hablar alguna vez. Creo que he dado en el clavo cuando digo que la preposición entre no solo permite la construcción de un espacio como posibilidad de coexistencia a la Kant, con esa idea similiana que tengo en la cabeza, sino que al mismo tiempo es la preposición predominante para cualquier semiótica de la cultura, porque dos textos siempre están entrelazados, entre citados, entre comparados, y esa especie de entre la convierte en, más que en una preposición, yo diría, para terminar, en todo un objeto teórico. Gracias. Se aplaude, André. Bueno, niños, ¿os ha gustado? Qué bueno es el profe, ¿eh? Joder, lo que sabe. ¿Tú quieres decir algo, Izarra? Te has emocionado, ¿no? Cuando me has visto leyendo a Eliot, ¿no? Bueno. A ver, ¿alguna pega? Alberto, a ver, los doctorandos, que se les vea. Sí. Voy a por ti. Si te lo he puesto por la mañana. ¿Has visto? ¿Te ha interesado? Sí.
No me claro, ya sabía yo, ya sabía. No ha venido la otra. Mira, fíjate, por ejemplo, ahora aprovecho hago como si me estuvieses preguntando algo. Y digo, ay, muchas gracias, dejadme que os vea, ¿qué tal? Sí, una es esta y esta. Un segundito, ¿eh? Ah, mira, lo que decía de esta de America Reuters, el margen de la página es el lugar por excelencia en el que el lector puede ejercitar y dar amplio espacio a la propia actividad de memoria. ¿Os dais cuenta? Luego, no, como sois pequeños, no os he dicho que una categoría fundamental es borde, porque de borde viene burdel, y claro, eso no lo puedo decir, ¿no? Había otro verso de Pushkin que dice, pero hay entre nosotros una línea infranqueable. Para ti, niña. Mira. Cuando un hablante usa paréntesis convencional para advertir que lo que está diciendo debe ser tomado como una broma o como una mera repetición de palabras dichas por algún otro, entonces es claro que el hablante está ligado a lo que dice por una reducida relación de responsabilidad personal. Él se separa, del contenido de sus palabras con el comunicar que quien pronuncia esas palabras no es él en cuanto a hablante serio. Es decir, nosotros pensamos que eso dice ¿cómo era? No, entre paréntesis y tal, o las comillas, sobre todo más las comillas. ¿Quién habla ahí? Lo interesante para el teatro es que automáticamente son dos actores. O sea, el que habla y el que dice entre paréntesis. Son dos. O sea, no es uno, son dos. Y es la apelación a otro. Cuando en clase hicimos lo de Greta, cuando decían que cuando Greta utilizaba en recto tono y con esa amenaza, evidentemente era tremendo. Ya no, porque aquí ya en Madrid se ha comportado de otro modo, pero en Naciones Unidas era esa especie de revenant. Es decir, era alguien que estaba hablando desde una posición que no era ella, una valiente, militante, ecologista, etcétera, etcétera. No era una niña, puesto que ya era una mujer de 16, 17 años tiene ya. No era la anciana que a veces parecen unos gestos que tenía, era alguien que hablaba recto tono, como citando a alguien que le dice que diga lo que ya se ha visto, que ya ha ocurrido, utilizando el futuro anterior. Es extraordinario, es absolutamente extraordinario, porque es una puesta en escena soberbia. Me refiero al vídeo aquel que en clase lo estuvimos viendo. Y ahí os dais cuenta de cómo el problema, de ahí la importancia de la semiótica, es que cuando tú dices, no estás diciendo algo, por el amor de Dios, te estás construyendo como sujeto, te estás construyendo como actor. Cuando yo insistía en esa escena que a mí me gusta mucho contar, de dos alumnas de clase que están en el bar, y una dice,
te lo juro, te lo juro, te lo juro, me muero, me muero, me muero, me muero, qué vergüenza, qué vergüenza, júrame que no se lo vas a decir a nadie. La otra dice, bueno, no te preocupes, se lo diré a todos, está pensando, no, júrame, solo tú, confianza tengo en ti. Joder, es que, de verdad te quiero más, dame un beso. Y dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me llamó. No, sí. ¿Qué te dijo? Nada. Esa escena, de una banalidad extrema, pero si llega alguien y dice, tenéis los apuntes de Lozano, está obligado a hacer un cambio tal que probablemente diga cosas, hay gente para todo, como dice un torero, o mira que hay gente indiscreta, y utilizar una tercera persona legítima, todo esto en una escena de bar, donde todo funciona por presuposiciones implícitos, pero relaciones entre, que es la dimensión del acto teatral, se produce en un determinado espacio. Basta estar y atravesar, basta decir eso. Esto lo sabían los grandes, Peter Brook, que lo escribió, pero esto lo sabía Beckett, y esto lo sabían los grandes de que el teatro... Y yo sí os quería poner una escena, ya para que venías, que me parecía como, digamos, a lo mejor lo consigues, Óscar, que es una imagen, que es una performance de uno que ha sido muy próximo a los semiólogos que nos hemos formado en Bolonia, y que yo tuve la ocasión de trabajar, que es un artista que murió, que era maravilloso, que es Fabio Mauri. Y Fabio Mauri ha hecho una performance con Pasolini que parece extraordinario. Entonces Pasolini le hizo una foto, es simplemente una foto, pero que yo lo quería poner aquí. ¿Sabes la de que tiene aquí la imagen? Lo tenemos en GESC, lo tenemos. Bueno, es simplemente, para que te hagas una idea, es una foto al gran Pasolini, sentado. Y le proyecta aquí, la película que está, el Evangelio según San Mateo. Pero lo que sale es la Virgen María. Creo que es la Virgen María. Que la actriz era su madre. Entonces hay una foto de Pasolini donde tiene aquí a la Virgen María, que es de su película, representada en la película por su madre. Es entre terrorífico y espectacular. Pero sí también lo quería para que veas qué es lo que hay entre, y lo puedes poner aquí, por favor, cómo el entre es lo que realmente funciona. Gracias. Vale. Y ese no era un ejemplo. Bueno, eso es enchufe de Jing. ¿Veis? Y por ejemplo, la selección de ejemplos no es casual, es para ver las posibles manifestaciones de... ¿Y qué lo pasas de ahí a aquí? No. ¿Haces? Era por ver si encontraba el vídeo, pero no, hay imágenes. No, pero lo tenemos en GESC. Pero si yo te lo mandé una vez. Un segundo. Así. Esa es.
Esa, perfecto. ¿Veis? El que está detrás es Pierpaolo Pasolini, y entonces le están proyectando la película de El Evangelio según San Mateo, que yo vi de pequeñito con mi padre, en el cine Amaya. Y donde sale y aparece esta escena clavada en el corazón. O sea, menos mal que nos dedicamos a la semiótica, porque claro, si fuéramos psicoanalistas porteños, te podrás imaginar la forclusión, ¿viste? ¿Viste? Es tremendo. Y es me parece magnífico, porque en el fondo, si experimentamos con la clase de hoy, veréis que se haga lo que se haga, es poner a prueba la relación entre textos, entre espacios, entre personas, entre palabras. ¿Qué he hecho cuando digo el velo no solo vela, desvela y revela? ¿Qué hacemos cuando en un poema buscamos la rima? Que es jugar con un cálculo de probabilidades entre palabras, donde, digamos, el motivo fundamental es aplazar el sentido que lo obtendrás después para obtener una palabra que rime con la que me refiero. Si quieres hacer un soneto con estrambote, es decir, que ¿ves? Y entonces todo va a el papel fundamental de la relación, que es la base de la semiótica. Nosotros relacionamos e interdefinimos. No, con esa misma lo dejamos. Bueno, si no queréis nada más, invitarme, ¿no? A algo. Porque es que esto es gratis. El jamón que no tenga vetitas blancas, Cómo me gustaría que llegara a casa y estuviese mi madre, pero hijo, ¿pero cuánto te quieren? ¿Cuántos jamones? Ni se os ocurra, solo caviar. Bueno, pues nada, pasad buenas... sabéis que para mí es un día normal, para vosotros es un día tristísimo. ¿Qué vais a hacer sin mí? Caeréis con un rufián cualquiera. Bueno, pasar buenas Navidades, cuidado con el colesterol, toca la zambomba. Hasta luego.